Buenas tardes compañeros, mi nombre es Brian Eduardo García López y les voy a explicar las definiciones de los siguientes conceptos. Bueno, el primero de ellos es corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un desplazamiento de electrones con carga eléctrica a lo largo de un conductor. Dentro de un conductor, los electrones se pueden mover en un solo sentido o alternar en dos sentidos, por lo cual se pueden distinguir dos tipos de corriente. La primera es la corriente continua. En esta, el flujo de corriente se da en un solo sentido. Normalmente se distingue con las siglas DC. Un ejemplo de esta pueden ser las baterías. La electricidad en la naturaleza es relativamente rara si se compara con lo cotidiana que es en nuestra vida diaria. Los científicos, en su búsqueda por generar un flujo de electrones artificial, se dieron cuenta que un campo magnético podía provocar el flujo de electrones a través de un cable metálico u otro material conductor. Pero esto se da en un solo sentido, ya que esos electrones son repelidos por un polo del campo magnético y atraídos por el otro. La siguiente es la corriente alterna. Aquí el flujo eléctrico se da en dos sentidos y se suele designar con las siglas AC. La mayoría de las redes eléctricas actuales utilizan corriente alterna. A finales del siglo XIX, Nikola Tesla trabajó en el desarrollo de la corriente alterna, buscando transportar mayores cantidades de energía eléctrica y a mayor distancia. En lugar de aplicar magnetismo de forma uniforme y constante, él utilizó un campo magnético rotatorio. Cuando cambia la posición de los polos, también cambia el sentido del flujo de los electrones y se produce así la corriente alterna. La corriente alterna permite que se pueda conectar un dispositivo a un enchufe sin importar dónde esté el polo positivo y el negativo. Al contrario a la corriente continua, donde las conexiones tienen que colocarse siempre el polo positivo y el negativo en una posición concreta. Estos son efectos de la corriente eléctrica cuando atraviesa un material conductor. Resistencia. Es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. La resistencia se mide en ohmios, que se simboliza con la letra griega omega. Resistividad. Es una característica propia de los materiales y tiene unidades de ohmios por metro. Nos indica qué tanto se opone el material al paso de la corriente eléctrica. A mayor longitud y menor área transversal del elemento, más resistencia. A menor longitud y mayor área transversal del elemento, menos resistencia. Tal como vemos en la tabla, donde el poliestireno es peor conductor de electricidad por su valor de resistividad a comparación con el cobre, que tiene un valor más bajo de resistividad. Densidad de corriente. Se define como una magnitud vectorial que tiene unidades de corriente eléctrica por unidad de superficie, es decir, intensidad por unidad de área. A continuación, un ejemplo de cómo calcular la densidad de corriente. Y no está por demás mencionar que la densidad de corriente no es otra cosa más que la cantidad de amperaje que está pasando sobre un área determinada. Bien, para esto voy a utilizar un ejercicio para dejar esto un poquito más claro. Dice, ¿cuál es la densidad de corriente de un alambre de aluminio con un radio de 2 milímetros que lleva una corriente de 3 miliamperes? Ok, aquí estoy ejemplificando una parte de mi alambre de aluminio en el que me dice que está transportando una cantidad de 3 miliamperes, ¿va? En este caso es un alambre circular, por lo tanto aquí representé los círculos y me dice que tiene un radio es la mitad del diámetro, sale de 2 milímetros, va. Entonces, importante, debo saber que mi fórmula está muy sencilla. Mi densidad de corriente no es otra cosa más que mi amperaje, ¿sale? Dividido sobre mi área. Va. Entonces está sencillo, ¿no? Bien, lo único que voy a hacer es manejar mis factores en el sistema internacional. Estos miliamperes voy a dejarlo en amperes y un miliampere, el mili, es igual
al por 10 a la menos 3, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que para dejarlo en amperes, lo único que hace es sustituir esta m por el por 10 a la menos 3. Quiere decir que mi corriente va a ser de 3 por 10 a la menos 3 amperes, ¿sale? Ahora, me dice calcular mi área. Para calcular mi área, recuerden que es mi área. Voy a dejarlo aquí así. Es igual a pi por radio al cuadrado, ¿va? Pi por radio al cuadrado. Ya conozco mi radio, ya sabemos el valor de pi, por lo tanto lo único que voy a hacer es pasar estos milímetros a metros. ¿Cómo los voy a pasar a metros? Bien, yo tengo 2 milímetros, ¿va? Tengo 2 milímetros, entonces esto, uy, me quedó muy chueco, entonces voy a sacar la equivalencia de cuántos milímetros tiene un metro. Entonces un metro, lo coloco arriba, es igual a 1000 milímetros. ¿Por qué coloqué el metro arriba? Porque necesito colocar milímetros abajo para poder eliminar unidades. Milímetros arriba se van con milímetros abajo y el resultado me va a quedar en metros. Ahora sí, no me queda más que multiplicar 2 por 1 entre 1000. ¿Sale? 2 por 1 entre 1000 me va a decir que es 2 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sale? Entonces ahora sí ya puedo calcular mi área. Y mi área es igual a pi, ¿sale? Por, ahora sí que es el 2 por 10 a la menos 3. Y este va elevado al cuadrado, ¿sale? Con esto voy a calcular mi área. Entonces, 2 por 10 a la menos 3 lo elevo al cuadrado, sale, lo multiplico por pi. Esto me dice que tiene un área de 1.25, hasta aquí lo voy a manejar, por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5 metros, ¿va? Esta es su área. Entonces, ya puedo calcular la densidad de corriente. Por lo tanto, mi densidad de corriente es igual a mi amperaje. Aquí está ya mi amperaje, ¿sale? Que es 3 por 10 a la menos 3 amperes, ¿sale? Y esto lo voy a dividir sobre mi área. Mi área la acabo de calcular. 1.25 por 10 a la 5, ¿sale? Por 10 a la 5 metros. Ahora sí. Metros al cuadrado. Disculpen aquí que no se nos olvide que son metros al cuadrado, puesto que aquí se me olvidó poner la unidad, importante manejarla. Elevamos también los metros al cuadrado, dándome un área en metros al cuadrado, ¿va? Ahí fue un pequeño error, pero va. Ahora sí, nada más divido 3 por 10 a la menos 3, ¿sale? Entre, ahora sí que mi área 1.25 por 10 a la menos 5, dándome un resultado de 240, ojo con las unidades, que son amperes sobre metros al cuadrado, ¿va? Y esa es la densidad de corriente. Ahora sí que la cantidad de corriente que está pasando sobre esta área, sobre mi área circular. Conductividad. Es la capacidad de un material para transmitir o transportar energía eléctrica. A los materiales que conducen la electricidad con gran facilidad se les conoce como conductores. Normalmente los metales son buenos conductores eléctricos. Por otro lado, también hay materiales que poseen baja conductividad. A estos se les conoce como aislantes eléctricos. Unos ejemplos de estos puede ser el caucho y el vidrio. También tenemos los semiconductores, los cuales no son tan buenos conductores eléctricos ni tan malos como los aislantes. Están en un punto medio. Un ejemplo de semiconductor es el germanio.
También existen los superconductores, los cuales son materiales que conducen a la perfección la electricidad, pero requieren de temperaturas muy bajas para exhibir tal capacidad.